Nuestro bloque de charlas de vida acuática. En esta ocasión tenemos como ponente invitado al maestro en Ciencias del Mar por parte de la Universidad Cayetano Heredia en Perú, el médico veterinario zootecnista Carlos Calvo Mac, y que también es candidato a doctor en Medicina de Conservación por parte de la Universidad Andrés Bello en Chile. Él también es director de proyectos en una ONG llamada Conservación y es coordinador general del proyecto ANSUMO. La charla que nos compartirá el día de hoy es Tras las huellas de la nutria marina, nutria felina. Es un gustísimo, doctor Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues sin más le dejo el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Me confirman, por favor. Y voy a empezar también a compartir pantalla. Así que me avisan si es que están viendo la pantalla. Sí se ve, doctor. Listo, gracias. Y bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre la nutria marina, cuyo nombre científico es Lontra felina. Entonces, para esto, vamos a empezar a hablar primero sobre las nutrias. Las nutrias son mamíferos del orden carnívora y son mustélidos. Mustélidos así como, por ejemplo, los bisones, los hurones, las martas, comadrejas, etcétera, que son estos animales alargados y algunos de ellos asociados a ecosistemas acuáticos. Y generalmente los mustélidos asociados a ecosistemas acuáticos son las nutrias. De ellas actualmente tenemos 13 especies y estas 13 especies están distribuidas en casi todos los continentes, con excepción de Oceanía y la Antártida. Y de estas 13 especies tenemos en América, tenemos a dos de las especies que son consideradas netamente marinas. Una de ellas es la nutria de mar, Enhydra lutris, es su nombre científico, que vive en el Pacífico Norte, tanto como para las costas del continente americano como para las costas de Asia. Y es esta que vive en grupos, que la ven generalmente en las imágenes, las rayitas de las manos, etcétera, ¿no? También está la nutria del río norteamericana, que son las dos especies de nutrias que existen en Norteamérica. Y desde Centroamérica, bueno, la nutria neotropical es la que tiene más extensión, la lontra longicaudis, porque también está en México, y de ahí hacia Centroamérica y Sudamérica están también el resto de especies, ¿no? Que sería la nutria gigante, que es la Pteronura brasilensis, que es la más grande de todas, y que habita básicamente algunos ecosistemas de la Amazonía, de la zona del Orinoco, del Pantanal, etcétera. Y tenemos también a la nutria del Río del Sur, o conocida con su nombre local en Chile y Argentina como Huillín. Es la nutria del Río Sur o Huillín, es la nutria con menor distribución de todas, ya que solamente habita unas porciones, habita en agua dulce y en agua salada. En agua dulce solamente algunas zonas del sur de Chile y de Argentina, en unos ríos, en ríos y lagos que están bastante impactados por el cambio de uso de suelo, y en la zona de los fiordos del sur. Y luego, por último, tenemos a la nutria de la cual vamos a hablar ahora, que es la nutria marina, cuyo nombre científico es Lontra felina, y que también es considerada la nutria más pequeña de todo el grupo, y además es considerado el mamífero marino más pequeño de todos. No todos estos animales son mamíferos marinos, solo se considera, mamíferos marinos no es un grupo taxonómico por sí, simplemente es un grupo que los humanos hemos definido por algunas razones eh, que los identifican a cada uno, ¿no? Entonces, las únicas nutrias consideradas mamíferos marinos acá es la nutria de mar y la nutria marina. Si bien el resto puede
a veces habitar ecosistemas marinos, como por ejemplo el Guillín o Lontra o la nutria neotropical y también la nutria de Norteamérica, no son considerados mamíferos marinos, ya que no tienen las adaptaciones necesarias para hacerlo. Bueno, las nutrias es un grupo de animales de los cuales muchas personas los estudiamos y porque, bueno, por muchas de las razones por las cuales uno estudia a veces una especie, se dedica a la investigación en específico de esta especie, pero además son grupos de especies que son importantes para la funcionalidad y equilibrio de los ecosistemas, ya que cada uno de estos animales generalmente es el depredador tope de los ecosistemas en los cuales habita. Y uno de estos estudios es el que se realizó hace bastantes años con respecto a la nutria de mar, Aenidra lutris, la que vive en las costas del Pacífico Norte. Y esta nutria, uno de los ecosistemas que habita son los bosques de macroalgas, los bosques de kelp en este caso. Y estos bosques son bastante importantes porque mantienen muchas poblaciones mantienen gran biodiversidad, como se puede ver en la imagen de la derecha, mantienen poblaciones juveniles, crías, alevines, de peces, de invertebrados. Estos bosques también ayudan a capturar CO2 del ambiente, producir oxígeno, y son importantes porque brindan muchos recursos y otros servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas. Entonces, al ser la nutria de mar el principal depredador, mantiene en equilibrio todo este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lugares donde la nutria de mar, en este caso la Nidra lutris, desapareció? Que en algunos momentos del siglo pasado, debido ya sea a derrames de petróleo o a caza indiscriminada, desapareció de algunas zonas. Entonces, en estas zonas, los bosques de kelp también empezaron a desaparecer. Y esto se debe a que, por ejemplo, una de las principales presas de esta especie son los erizos de mar. Y los erizos de mar son equinodermos invertebrados y herbívoros, ¿no? Entonces, ellos empiezan a comerse los brotes de las macroalgas y, por lo tanto, el bosque no logra llegar a su tamaño ideal para poder mantener la gran biodiversidad, ¿no? Entonces, la biodiversidad baja y, por lo tanto, los servicios ecosistémicos de este ecosistema también se ven limitados. Por esta razón es que las nutrias son consideradas especies paraguas o sombrillas, ya que, por ejemplo, son especies muy carismáticas. A la mayoría de gente les gustan las nutrias, como bueno, son mamíferos, tienen caras bonitas y varias otras características que las hacen carismáticas. Entonces, es más fácil desarrollar estrategias de conservación o educación ambiental en base a conservar una nutria que, por ejemplo, a conservar una estrella de mar. La gente se siente más identificada con una nutria que con algún invertebrado que también son importantes para los ecosistemas. Entonces, conservando la nutria, ayudamos a conservar el resto de, eh, de especies y de características de un ecosistema para que pueda mantener su biodiversidad, mantener sus servicios y estar en equilibrio. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ya de la nutria marina, cuyo nombre científico es Lontra felina. Lontra es el género de las nutrias del nuevo mundo, o sea, de América, de la mayoría de América, ya que, por ejemplo, en Asia, Europa y partes de África está, por ejemplo, el género Lutra, que es, digámoslo así, las nutrias del viejo mundo. Y la nutria marina tiene muchos nombres comunes. En Chile, por ejemplo, es chungungo. También en algunas zonas del sur de Perú también se le llama chungungo. Se le conoce también como gato marino, lobito marino, nutria de mar, chinchimén, chingungo, gatuna, guayaque, anzumo, zorrillo o peje gato y probablemente otros nombres más que se les atribuye a la nutria marina. Es una especie que se encuentra categorizada como en peligro, es decir, está dentro de una
categoría de amenaza, y además está en el apéndice 1 del CITES, es decir, que el comercio, transporte de esta especie o de partes de esta especie, incluyendo también, por ejemplo, muestras biológicas, se encuentra regulado por este convenio de comercio internacional. Entonces, hay que sacar permisos para poder trasladar de un país a otro, ya sea una muestra de esta especie o uno de estos individuos. Y además se encuentra también protegido por las leyes del gobierno de Chile y del gobierno del Perú. Y acá, por ejemplo, hay una diferencia un poco interesante, que dentro de Chile se considera como un recurso hidrobiológico, es decir, hay estrategias de manejo dirigidas como pensadas en lo extractivo. Por ejemplo, hay una veda sobre esta especie. Mientras que en Perú es una especie, es un recurso de fauna silvestre, por lo que no existen este tipo de estrategias relacionadas a veda y se piensa más en, no desde un punto de extracción de la especie, sino un punto de conservación, aunque muchas veces, como suele suceder, son a veces leyes un poco de papel y un poco no implementadas, no del todo. Entonces, ya que hablamos de Perú y de Chile, hablemos un poco de la distribución de la nutria marina o el chungungo. Oficialmente se encuentra distribuido en 3 países, en Perú, Chile y Argentina. Desde el límite norte, que va en el grado 9 sur de latitud, hasta el Cabo de Hornos. Esto es de manera oficial y tiene, que está dado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en base a información científica, y tiene una distribución parchada a lo largo de toda esta latitud bastante, o sea, este espacio latitudinal bastante amplio, ¿no? Y esto se da porque tiene predilección por los hábitats rocosos, las costas rocosas, y las costas rocosas no son continuas a lo largo de toda la costa del Pacífico del continente americano, ¿no? Del Pacífico Sur. Hay muchas playas arenosas, muchas zonas que no son ideales para la nutria marina, que ya lo vamos a hablar en un momento, ¿no? Entonces, en Perú tenemos 4 de estos parches. eh, en el norte es hasta la ciudad de Chimbote, un poquito más al norte. Uno de los parches está dentro de Lima, dentro de la capital del Perú, y los otros 2 parches se encuentran más hacia el sur. Sin embargo, la zona norte no se encuentra del todo tan definida. En 2011, Alfaro Chigueto y colaboradores reportaron avistamientos en Huanchaco y recopilaron otros trabajos que habían sido realizados por otros autores con avistamientos en Salaberry, por ejemplo, y uno mucho más antiguo en Isla Lobos de Tierra del año 64, el cual aún es un poco extraño, ¿no? Entonces, acá esta distribución al norte quizá puede verse un poquito más, ya no tanto en el grado 9, sino en el grado 8. Bueno, dentro de la distribución de Perú se encuentra presente en distintas áreas naturales protegidas con litoral costero, ¿no? Y estas, por ejemplo, es la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que se encuentra a lo largo de toda la costa. Se encuentra también la Reserva Nacional San Fernando en la región de Ica, y en la Reserva Nacional de Paracas, que también está en la región de Ica, y que ambas se encuentran acá en este parche de la distribución. Además, en Perú pasa algo curioso, y es que la nutria marina deja de ser marina y se lo puede avistar en ríos de la región de Arequipa, como por ejemplo la cuenca de Cotahuasi, Ocoña, Majes también. Y por ejemplo, ese video es en la laguna Mamacocha, que se encuentra a 157 kilómetros del mar y a una elevación aproximada de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Acá todavía falta mucha información por desarrollar. Han habido avistamientos desde mucho tiempo, pero falta más información, ¿no? O sea,
De manera extraoficial se sabe que esta es la especie, que es Lontra felina. No se trata de otra especie, no es una nueva especie, no es Lontra longicaudis. Lontra longicaudis está asociada más a los ríos que van hacia la otra, hacia la cuenca amazónica, más que en esta parte del continente. Y acá falta mucha información sobre qué pasa con la especie ahí en los ríos de la región de Arequipa. Luego, en la zona sur, bueno, Chile es un país bastante largo, tiene bastantes parches donde se puede encontrar la nutria marina, y eso también hace que tenga zonas en donde hay bueno, no existen estos parches rocosos, como es la zona entre la costa central, la zona de Valparaíso, cercano a Santiago, eso está en la quinta región, y la zona de Concepción en la región de Biobío, ¿no? Ahí hay un gran espacio que interrumpe la conectividad entre los individuos que viven en la zona sur con la zona norte, ¿no? Además de, obviamente, todas las amenazas que ya vamos a hablar a lo largo de su distribución. Por otro lado, en el 2008, Cassini y colaboradores publicaron sobre una posible extinción de la especie en Argentina, ya que en Argentina su distribución está asociado a la zona de Tierra del Fuego, en la península Mitre y la isla de los Estados. Sin embargo, en 2008 ya se tenía reportes de que no había sido avistada hace más de 20 años. Entonces, por eso la discusión de si está o no en Argentina aún se mantiene, aunque creo que la mayoría coincidimos en que debido a la falta de información y a que la gente que trabaja en esa zona con la otra especie, que es el Huillín, no avista a la nutria marina, al chungungo en la zona. Entonces, probablemente ha dejado de existir. Y hay otras teorías también de que probablemente nunca existió y se confundía con un Huillín, ¿no? Que es otra nutria. Entonces, la distribución sur de la nutria marina, justo la que en teoría debería compartir con el Huillín en el hábitat marino, aún se mantiene incierta, ¿no? Ahí también falta mucha información, muchas cosas por hacer, por investigar. Es una zona de difícil acceso, es caro ir para allá, es frío, lluvioso, no es una zona fácil de explorar y de trabajar ahí. Entonces, ya que hemos visto que hay una distribución bastante amplia de la nutria marina a nivel latitudinal, eh, tiene básicamente un hábitat también bastante amplio, ¿no? Que puede ir desde las costas rocosas de Perú, que son áridas, y también del norte de Chile, que es árido, seco. Más en Chile tenemos el desierto de Atacama, donde no llueve casi nunca, y que están las aguas bañadas y por el sistema de la corriente de Humboldt, ¿no? Y tenemos las zonas del sur de Chile, en donde el ecosistema predominante es el bosque lluvioso valdiviano, una zona temperada, es decir, tiene estacionalidad bastante marcada entre el verano y el invierno, y también llueve bastante, entonces hay mucha escorrentía de agua dulce. Y obviamente las temperaturas del mar varían bastante desde el norte de Perú hasta el sur de Chile. Entonces es una especie que habita un rango latitudinal bastante amplio y por lo tanto se adapta a esto, ¿no? Además, dentro de las costas que habita, obviamente son de las costas más pobladas bueno, que tenemos en el continente sudamericano, tanto para Perú como para Chile. Hay mucha gente viviendo ahí y la nutria marina se ha adaptado a muchos de estos ecosistemas. Entonces, se le puede encontrar, por ejemplo, en rompeolas, en estos espigones de roca, los puede habitar. Puede habitar también puertos, y en los puertos puede usar distintas estructuras para comer, para dormir, como madriguera, etcétera, ¿no? Puede usar eh, muelles, casas abandonadas y también embarcaciones abandonadas, o que la gente no suele ir mucho a estas embarcaciones. Y ahí hace sus madrigueras y vive ahí, ¿no? Por ejemplo, esas fotos son de Pucusana, que es al sur de Lima, y ahí la nutria marina vive en algunas embarcaciones.
Con respecto a sus madrigueras, como ya dije, puede utilizar embarcaciones como madrigueras, pero también de manera natural son generalmente cuevas, ¿no? Cuevas que pueden tener sustratos arenosos o sustratos eh, rocosos, pero las cuevas necesitan tener espacio y como galerías por debajo, ¿no? En el 2021, Ortiz Álvarez y colaboradores definieron que el tamaño de las rocas que prefieren las nutrias marinas es de 65 centímetros para arriba, ¿no? Ya que estas rocas grandes, que generalmente son de derrumbes, pueden dar estas galerías y laberintos que ellos utilizan para esconderse y pasar casi todo el tiempo en su madriguera. Con respecto a la dieta, al ser mustélidos, son animales oportunistas y que su dieta puede ser bastante diversa, ¿no? Es decir, lo que más abunde y lo que más fácil sea de capturar es lo que van a comer. Y en ese sentido, en el ecosistema donde viven, lo que más abundan son peces e invertebrados marinos, ¿no? Además, también probablemente existen preferencias individuales, como en muchas de las especies de mamíferos, ¿no? Entonces, tienes moluscos como pulpos, también moluscos bivalvos, crustáceos y muchas especies de peces, ¿no? Eh, Hay pocos estudios sobre la dieta de la nutria marina, de lo que en realidad debería haber, deberíamos tener mayor información al respecto, pero con respecto a algunas variables, por ejemplo, Manguel y colaboradores en 2011 descubrió que existía una mayor proporción de peces en la dieta de las nutrias de Perú y del norte de Chile en relación a la dieta de las nutrias marinas que están en el sur de Chile, que en ese caso la mayor proporción estaba compuesta por invertebrados marinos como los cangrejos. Y en este caso se utilizó un análisis de dieta a través de las heces, pero ahora contamos con otras tecnologías, ¿no? Como son los isótopos estables, y podríamos ver otras presas quizá en la dieta. Y además también obviamente los estudios observacionales son importantes. Y ahí es donde, por ejemplo, los registros que se tienen a veces de nutrias marinas consumiendo aves marinas es importante también, ¿no? La literatura menciona que también el potoyunco, que es una ave marina, también ha sido presa de la nutria marina, y acá tenemos estos videos tomados en la región de Valparaíso, bueno, fotos de una nutria atacando un piquero peruano, hundiéndolo y luego llevándoselo a su madriguera para probablemente consumir. Ahora hablemos de las amenazas. Y quizá cuando uno escucha la palabra las nutrias y lo demás, y animales similares, lo primero que piensa es en la caza directa para peletería, ¿no? Para la venta de pieles, etcétera. Y esto fue una gran amenaza hace bastantes décadas. Es más, si uno probablemente viaja por algunos puertos pesqueros, hay gente que aún tiene algunas pieles de nutrias, pero actualmente ya no es una amenaza tan actual, ¿no? Ahora nos enfrentamos con amenazas más actuales. Y acá hay una posible amenaza sobre la caza directa de nutrias, que felizmente no ha llegado a la nutria marina aún, y esperemos que no llegue nunca, y es el mascotismo, ¿no? El mascotismo de las nutrias y su uso para turismo. Y en este sentido es donde probablemente hay muchos GIF, videos y otras cosas en redes sobre nutrias vestidas, nutrias interactuando con animales domésticos, nutrias en casa, los bebés nutrias que se ven muy tiernos, o gente que va a lugares en el sudeste asiático donde nada con nutrias, etcétera, los cuales obviamente compartirlos, poner los likes y todas esas cosas, al final fomenta una actividad que es una amenaza para la conservación de las nutrias en general. Entonces, yo de manera personal sugiero no, no compartir estas imágenes y hasta a veces reportarlas, ¿no? Porque a veces hay cosas de maltrato animal en ellas. Y obviamente la interacción entre un animal silvestre y las personas es lo que nos ha puesto en situación de pandemia. Y hablando de eso, bueno, creo que lo vamos a hablar después un poco más
sobre otros temas, pero el SARS-CoV-2, las nutrias, los mustelios son animales susceptibles a estos tipos de coronavirus. Entonces, además de que ellos nos podrían transmitir nuevas cepas de coronavirus o nuevas variantes de coronavirus a nosotros también a ellos, ¿no? Entonces, son situaciones riesgosas y que no deben ser fomentadas. Otra amenaza documentada es la pesca incidental, que esto es común, usual para muchos mamíferos, aves y tortugas marinas. Sin embargo, hay muy poca información sobre, por ejemplo, qué aparejos de pesca, en qué lugares, en qué momentos, etcétera, ¿no? Quizá uno de los trabajos donde más se detalla algo de esto es en el trabajo de Pizarro 2008 sobre eventos de mortalidad de nutrias en Tacna, y creo que también Moquegua también incluye ahí, pero creo que solamente es Tacna. Y bueno, esto es algo que suele suceder y que falta información, ¿no? Para poder ver estrategias de mitigación de estos eventos. Otra de las amenazas documentadas es la pérdida del hábitat y esto está muy relacionado a que la mayoría de las personas en el mundo viven cerca o viven en las costas de algún país, de algún continente, ¿no? Entonces se van expandiendo y el hábitat de la nutria marina se va perdiendo y por ende aparecen otras amenazas relacionadas a nosotros, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros nos vamos extendiendo, también llevamos a nuestros animales. Y en este caso son los perros, o también los gatos, o también las ratas. Pero en el caso de los perros, que es una especie doméstica introducida por nosotros los llevamos a los perros a distintos ecosistemas, a distintos lugares. La amenaza que tienen los perros hacia la biodiversidad en general ya es bastante conocida y es un tema también de tenencia responsable de mascotas, ¿no? Es decir, si uno lleva un perro a la playa a un hábitat natural, es responsable del impacto que causa ese perro en el lugar, ya sea un impacto directo atrapando o cazando fauna silvestre o un impacto indirecto, como por ejemplo que defeque y deje patógenos o que orine, marque un territorio y una especie de cánido, por ejemplo, o de otro carnívoro, se siente amenazada y se desplace. Entonces, en lo personal, sugeriría no llevar a perro, por más que a veces se vea bonito y lo demás, y uno piense que, qué bueno, el perro se siente bien ahí libre, pero a veces hacemos más daño llevando una especie doméstica a un lugar, a un ecosistema natural. Y bueno, los ataques de perros para nutrias marinas están documentados, más no cuantificados. Aún falta mucha información al respecto sobre dónde suceden, cuándo suceden, bajo qué circunstancias suceden. Entonces, hablando de especies introducidas, hay una especie en el sur de Chile, una especie silvestre introducida que es el bisón americano, otro mustélido, que también es considerado acuático, el cual, por ejemplo, con estos videos de cámaras trampa que obtuvimos hace algunos años, comparten las madrigueras de las nutrias marinas, ¿no? El primero que pasó fue una nutria marina, este es un bisón americano, comparten letrinas también, porque las nutrias marinas y los bisones, al ser mustélidos, utilizan eh, letrinas. El bisón americano fue introducido en el sur de Chile, básicamente por la industria peletera, y como no dio resultado, en los años 50, 60, se liberaron individuos, también se escaparon algunos, y eso obviamente causó que ahora sea una especie exótica introducida y es considerada plaga también porque hace daño o causa perjuicio económico a muchas de las personas que viven ahí a comerse sus gallinas, por ejemplo. Entonces, eh, al compartir las letrinas, es decir, el lugar donde defeca y donde orina, también presenta otra posibilidad, otra posible amenaza, ¿no? Que es la transmisión de enfermedades de un animal, un animal exótico doméstico como los perros o los bisones también, ¿no? Entonces, algunos de los virus bastante conocidos a nivel mundial que son un problema para la conservación de carnívoros más que todo, es el virus del distembre canino y el parvovirus, ya sea parvovirus felino, parvovirus canino o algunas otras especies de parvovirus. Y esto puede suceder también para la nutria marina, que aún está en estudio esto.
Otra posible amenaza es el cambio de uso de la tierra o de suelo, el cual probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar y generalmente lo asocian a, por ejemplo, cuando un bosque es cambiado para una zona agrícola, pero también sucede cuando un desierto, como el desierto de las costas áridas del norte de Chile y de Perú, de ser un desierto de arena, donde llueve muy de vez en cuando y cuando llueve esto es absorbido por la arena, cambia a una superficie de cemento que lo que causa cuando llueve es limpiar y escurrir todos los contaminantes que existen ahí en la ciudad y los lleva hacia los ríos, desagües y demás, y esto termina en el mar. Y en ese sentido es donde la contaminación de los ecosistemas acuáticos, específicamente del mar, resulta una posible amenaza para la nutria marina. Hay algunos contaminantes que todavía no se han explorado, están algunos ahí en estudios, por ejemplo, todo lo que es contaminación por actividad minera, por actividad agrícola y por plástica también. Bueno, esto es algo más nuevo de este siglo, todo lo que son microplásticos en los cuales ya en el 2020 Santillán y Saldaña publicaron justo para el sur de Lima, para Perú, reportes ya de microplásticos en heces de nutria marina. Y bueno, también con contaminación patógena es donde yo más me especializo y ahí también vamos a hablar un poco sobre algunas de las cosas que hemos encontrado. Entonces, justo para evaluar esto de la contaminación patógena y otras amenazas, es donde el doctorado en el cual estoy realizando dentro de la Universidad Andrés Bello y bajo el Centro de Investigación para la Sustentabilidad, es donde hemos viajado por distintos puntos de Chile para básicamente capturar nutrias marinas, chungungos, y tomar datos y muestras de estos animales y evaluar otras amenazas, ¿no? Y para esto, lo primero que hacemos es hacer prospecciones iniciales en las cuales buscamos huellas de la nutria marina, que por ejemplo se puede utilizar en manuales de huellas de mamíferos silvestres, eh, como el que está ahí anunciado, y también buscamos heces, ¿no? Las heces de nutria marina, de nutria en general, son bastante características, tienen restos de su alimento, restos de invertebrados, restos de los peces también. Y a veces son de color rojo, dependiendo qué es lo que han comido, ¿no? Entonces, cuando encontramos todos estos signos, nosotros ya instalamos trampas cepo acolchadas, que son las más recomendadas en los estudios para atrapar estos animales, ya que son las que tienen una mínima posibilidad de tener efectos secundarios sobre la salud de las nutrias en general, ¿no? Entonces, para todos esos estudios, obviamente, hay que hacer muchos trámites de comités de ética en la investigación para poder hacerlo de una manera adecuada y validada, ¿no? Entonces, una vez que las nutrias, bueno, no es que caigan a cada rato, en realidad es bastante difícil capturar uno. A veces nos podemos demorar semanas en que caiga un solo individuo. Este animal es manejado con contención química, es decir, con una anestesia, para lo cual médicos veterinarios como yo u otros entrenados en anestesia pueden hacer el monitoreo y mantener seguro al animal, ¿no? O sea, obviamente lo primordial es mantener el bienestar del animal, porque estamos ya haciendo una alteración bastante grande al capturarlo, por obviamente tratar de obtener información para su bienestar, por lo cual se toma todas las muestras posibles para poder no tener que seguir capturando más individuos y tener un banco de muestras bastante amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos detalles acá en esta foto es que obviamente hay un monitoreo a través de pulso oxímetro, por ejemplo, acá hay un termómetro también que está, un termómetro rectal para controlar la temperatura, y por ejemplo también veamos la frecuencia respiratoria, cardíaca, etcétera, para evaluar
que la anestesia está yendo bien. Debajo de esas mantas, por ejemplo, hay bolsas de agua caliente para controlar, para mantener la temperatura, ya que muchos anestésicos disminuyen la temperatura. Se conecta una vía de suero para ayudar a eliminar la anestesia de manera más rápida y así evitar complicaciones, y que además una vía de suero te permite aplicar fármacos que son de emergencia, ¿no? Que felizmente nunca he tenido que aplicar, ya que los protocolos de anestesia de estos animales parecen, por el momento, han sido bastante seguros, también están publicados para su uso, ¿no? Entonces, el capturar un animal silvestre requiere de bastantes cosas para mantener el bienestar del animal, porque no es simplemente capturar para tomarse un selfie o algo así, ¿no? Sino tiene que haber una función específica en la captura de este animal y mantener la bioseguridad mínima, por lo menos, para evitar pasarle nosotros enfermedades o que ellos nos pasen enfermedades. Entonces, en algunos resultados de estos estudios está el que les comenté, publicado en 2020, donde analizamos las exposiciones y los anticuerpos a Toxoplasma gondii en nutrias en el norte de Chile, en la zona árida del desierto de Atacama, y encontramos felizmente para las nutrias una baja exposición a Toxoplasma gondii. ¿Qué significa esto? Que probablemente no hay este protozoario, este parásito que es transmitido por los gatos en el ambiente, porque también los gatos también tienen una muy baja exposición a Toxoplasma gondii, generalmente entre el 5% para las nutrias y 8% para los gatos, bastante baja y probablemente explicada por la aridez de esta zona. Otros patógenos que están en estudio aún es, por ejemplo, Leptospira, que es es una bacteria que también es transmitida a través del agua y que la pueden transmitir distintos animales silvestres, perros, gatos, vacas, las personas, etcétera, ¿no? Y obviamente los virus asociados a los perros, como es distemper y parvovirus. Otras amenazas para estudiar también están los endoparásitos, los ectoparásitos, los microplásticos, los metales pesados, las especies invasoras como el bisón americano y la acuicultura, en lo cual exhorto a que si más gente quiere investigar sobre amenazas de esta especie para luego tener información de cómo mitigarlas, sería genial. Y en ese sentido es que en Perú creamos dentro de la ONG Conservación el proyecto Ansumo, un proyecto basado básicamente en una palabra que aún se utiliza, una palabra mochic, Ansumo, el cual es, los mochicas vivían en el norte de Perú y, por ejemplo, ellos hacían vivían en ciudadelas como Chanchán, y en estos templos tipo Nik-An están representados los ansumos, que son estas, que algunos dicen que son ardillas y otros dicen que son las nutrias, porque están dentro de un templo dedicado netamente a la vida marina. Y la palabra ansumo aún es utilizada en la actualidad en la zona para describir a la nutria marina. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto es evaluar la presencia de la nutria marina al norte de su distribución, es decir, en la zona de Ancash y de La Libertad, por los cuales hicimos varias prospecciones. Todo esto fue financiado, por ejemplo, por el zoológico de Akron, y finalmente logramos identificar bastantes lugares donde estaba ubicada la nutria marina o había sido avistada. Actualmente el proyecto ya amplía no solo trabajar en el norte, sino en otras zonas, y buscamos también identificar amenazas para la conservación de la nutria marina. Inicialmente lo hemos hecho a través de encuestas en los cuales muchos y de observaciones in situ, y muchas de las personas en la costa norte consideran que la contaminación, no en específico, y la pesca incidental a través de las redes eran algunas de las amenazas más resaltantes, ¿no? También saltaron ahí los perros y las ratas, la pesca con dinamita y específicamente una modificación estructural de un puerto en el norte que es el de Salaberry. Y acá es interesante que contaminación, si bien no en específico haya sido algo de lo que más ha resaltado en la zona norte, porque había una amenaza que también la hemos mantenido como posible por muchos años y que al final sucedió, que son los derrames de petróleo.
que sucedió en este año en la costa de Lima y Callao en enero de 2020, donde por lo menos hay registros de 6 individuos de nutria marina muertas, muy probablemente por el derrame de petróleo. Sin embargo, ahí falta mucha más investigación y evaluar mejor los datos para ver el impacto de este derrame de petróleo que se dio por la empresa Repsol en la costa norte de la región Lima. Y bueno, parte del proyecto Ansumo también está la parte de generar conciencia ambiental sobre la nutria marina y su ecosistema marino costero. Y para esto se ha desarrollado infografías, hay también charlas como esta de acá y otras más. Hay un libro de actividades para niños. eh, Han habido charlas también presenciales, etcétera. Y ya para terminar, si alguien está interesado en hacer voluntariado en el proyecto Ansumo, dentro de la ONG hay distintos tipos de voluntariados. Por ejemplo, el voluntariado regular ahorita está en proceso, este se abre cada 3 meses. Creo que el próximo toca hasta mayo, junio, julio. Empieza en agosto y las convocatorias empiezan en julio. Y, por ejemplo, si alguien quiere hacer prácticas universitarias o tesis, también está ahí abierto y también para voluntarios extranjeros. Y eso sería toda mi presentación. Muchas gracias y seguro, no sé si tienen preguntas. Si no, cualquier cosa, ahí está mi correo al cual me pueden escribir o a las redes de Ansumo. Una consultita. Sí, dime. Buenas tardes. Más o menos cuánto tiempo se deja que tenga efecto la anestesia que se aplica al animalito para saber que ya se pueden extraer lo que se desea, ¿no? Mira, igual mi especialidad no es anestesiología, pero bueno, la experiencia me ha dado manejo en parte de esto. Lo primero que se hace es poner, para estos casos y en la mayoría de casos, es suministrar para mamíferos medianos, suministrar de manera intramuscular llamémoslo como una preanestesia, que te va a dar una sedación, ¿no? Y esta sedación generalmente sucede entre 5 a 15 minutos, dependiendo de los tipos de anestésicos que utilices y luego ya entra en un plano anestésico en el cual hay que revisar, por ejemplo, si es que hay reflejos pupilares, si es que hay reflejos eh, faciales, anales, etcétera, ¿no? Para poder ver que está en un plano anestésico y puedas ya realizar de manera segura para la persona y para el animal la toma de muestra y datos. Si es que no llega a este plano anestésico, y es el error que, por ejemplo, muchas personas, especialmente que no manejan anestesia y y bioseguridad y la parte ética es que te arriesgas a tener una miopatía por captura, lo cual se ha registrado y sucede para aves y para mamíferos. ¿Qué es esto? Es cuando al hacer una captura de una manera no correcta, los animales empiezan a, digámoslo así, como que contraer mucho sus músculos y empiezan a generar mucho ácido láctico y empieza una acidosis metabólica, el cual o puede conllevar a una muerte en el momento o puede conllevar una muerte en el mediano o largo plazo por daño renal, por ejemplo. Entonces, hacer capturas de animales, aves o mamíferos, es bastante delicado y hay que leer, informarse, revisar literatura científica, contar con veterinarios, ver los planes A, B, Z para las cosas que podrían pasar y poder realizarlo de una manera correcta sin perjudicar el bienestar del animal o de la población. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Nos pregunta Luis, ¿cuál es la población calculada para Chile y Perú? Y también nos pregunta cuál es el rango de hogar del chungungo. Sí, la población, ahí tenemos un gran debate, porque no tenemos un consenso sobre cómo determinar la población de esta especie.
De manera antigua, se han hecho estudios con avistamientos. El problema es que, y está relacionado al rango de hogar, es que luego del único estudio que se hizo con radiotransmisores de la nutria marina que se hizo en el centro de Chile, en Quintay, y la publicación, si no me equivoco, es de Gonzalo Medina Boguel, no me acuerdo el año, se determinó que estos individuos pasan el 80% del tiempo en tierra, en su madriguera, están por ahí durmiendo, retosando, etcétera. Casi no están en el agua y eso hace que su avistamiento sea bastante reducido, ¿no? Entonces, el que tú veas una nutria en el mar no significa que solamente existe una, pueden haber más de una, ¿no? Entonces, hay datos muy subestimados sobre la cantidad de nutrias. Hay metodologías con avistamientos para hacerlo. Y también, bueno, hace algunos años se hizo otra metodología con genética de poblaciones a través de las heces. La autora es Daniela Biffy, no me acuerdo tampoco el año en el cual fue publicado este estudio, pero ella también a través de una metodología con pruebas genéticas que no manejo muy bien, no es mi área, pero determinó otro número de individuos para una zona. Entonces, no tenemos un consenso sobre cuántas hay, así que es un poco difícil de decir. En la publicación de Juan Balki, en el review, el resumen para la especie, no, resumen, no, en la revisión para la especie de 2012, ahí justo hay un párrafo sobre esta duda que tenemos todos sobre realmente cuántas nutrias marinas hay. Y con respecto al rango de hogar, en este estudio que se hizo una sola vez para una sola zona con radiotelemetría, se determinó que era, en promedio, si no me equivoco, son como 5 kilómetros, más o menos, de la costa, ¿no? A lo largo de la costa, porque mar adentro no es mucho. Puede que me equivoque, tendría que revisar el documento, pero creo que son 200 metros, ¿no? O algo por ahí el promedio mar adentro. Y tierra adentro también es como 50 metros, una cosa así. Es decir, es un hábitat bastante angosto y alargado, puede ser más o menos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que son datos de una sola publicación, de un solo lugar en Chile. Igual hacer un estudio de rango de hábitat con tecnologías ya de rastreadores y demás es costoso, complicado. Eh, Realmente, bueno, algún día se tendría que armar todo un proyecto para poder determinar si este rango de hábitat es igual a lo largo latitudinalmente, ¿no? Y entre otras variables más. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí en el chat un comentario. Nos comentan que en los muelles la población de ratas es muy grande, lo que implica que la interacción de los chuchungos también sea más frecuente. Posiblemente las ratas atacan a las crías. Y nos hacen llegar una pregunta que es ¿cómo afectó el derrame de petróleo que sucedió en Ventanilla a esta especie y si se tiene registro de la mortalidad? Sí, vamos primero con el comentario de las ratas, si eso es cierto. Las ratas o los roedores exóticos invasores que también hemos llevado nosotros, no a propósito, pero sí con nuestras actividades, también son una gran amenaza, ¿no? Especialmente porque Leptospira, esa bacteria de la cual hablé en algún momento, las ratas son conocidas por llevarlas. No sé si alguna vez les han dicho siempre que laven su lata, si van a abrir una lata de atún o van a abrir una lata de refresco, de gaseosa, de soda, lavar la parte superior porque una rata puede haber orinado y así uno se contagia leptospira. Pero es lo mismo, ¿no? Para las nutrias. Las ratas también son una amenaza de transmisión de enfermedades y atacar algunos cachorros yo también pensaría que es posible. Es más, si no me equivoco, en el sur de Chile, justo con esas imágenes de cámaras trampa, para otra zona habían crías de los chungungos, de las nutrias marinas cerca, y había unas ratas que salieron de las cámaras trampa ahí en las cuevas, de tamaño más grande que probablemente las crías. Así que es una posibilidad. Bueno, todo este estudio de efectos de especies invasoras es bastante amplio, no solo para la nutria marina, sino para otras especies. Todo lo que es respecto a control, especies invasoras, falta mucha información, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y con respecto al derrame de petróleo,
que sucedió en Ventanilla en enero de 2022. Solamente tenemos un reporte hecho por José Pizarro y Yuri Hooker mediante la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en el cual ahí están registrados, es un reporte preliminar, pero ahí están registrados lo que sabemos de las nutrias muertas. Igual todo eso fue un evento muy desordenado, la información es muy pobre, no sabemos si se habrán hecho necropsias o no de estos individuos, pero sí aparecieron individuos muertos, hay videos, fotos y registros, o que murieron durante el proceso y traslado a las instalaciones. Lo que sí se tiene, por ejemplo, registros de derrames de petróleo y efectos sobre nutrias, es sobre con la Nidra lutris, con la nutria de mar, en la costa norte del Pacífico. Por ejemplo, el derrame del Exxon Valdez, hay bastante registro de los efectos de, bueno, en realidad no es tanto como para aves marinas, pero hay algunas publicaciones sobre los efectos a corto plazo y a mediano y largo plazo de un derrame de petróleo sobre esa especie en específico de nutria de mar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y también nos hacen otra pregunta, que es ¿cómo se puede diferenciar entre un macho y una hembra? No se puede, no tienen dimorfismo sexual evidente, no hay diferencias de tamaño, ni de coloración, ni de nada, a menos que tengas una muy buena cámara, binoculares y mucha suerte en que justo cuando esté en tierra se voltee y puedas ver los genitales exteriores, porque sí tienen escrotos, tienen los testículos fuera, no como otros mamíferos marinos, y además el macho tiene, así como otros carnívoros, tiene hueso peniano. Entonces, eh, más o menos el agujero, el meato urinario, está en la zona abdominal. Entonces, con mucha suerte, esa es la única forma en la cual se podría diferenciar a simple vista, ¿no? Obviamente con heces y genética puedes hacer otras cosas, o con una muestra biológica, ¿no? De acuerdo, doctor. Y finalmente tenemos una última pregunta, que es ¿cómo son las conductas afectivas en esta especie? Eso es una muy buena pregunta porque tenemos muy pocas cosas con respecto al comportamiento de esta especie en específico de lontra felina. Muchas cosas se extrapolan de otras, a veces la gente tiende a a humanizar algunas conductas en la fauna silvestre, pero hay muy pocos trabajos con respecto a comportamiento, que ya de por sí es difícil de observarlo, entonces es muy difícil, pero hay, por ejemplo, cosas que se saben es que hay a veces los puedes ver en grupos de tres. Se piensa generalmente que es una madre o un padre con dos de las crías ya juveniles. Hay algunos grupos más grandes que esos, pero o sea, no es como que estén grupos así bien juntitos, como por ejemplo pasa con el Nidra lutris, que es la nutria de mar del Pacífico Norte, que se ven grandes, llamémoslo manadas, porque son mamíferos, de 100 individuos, etcétera, y ellos interactúan entre ellos, sino en este caso es como si fuera una vecindad o algo así, en el cual probablemente muchos individuos están relacionados familiarmente, pero no necesariamente puede pasar uno al lado del otro y ni se miran, probablemente. Eh, Comparten madrigueras, sí. Los imágenes que hay con cámaras trampa se ve que pueden compartir madrigueras. Son territoriales también. Eso, si quieren ver varias imágenes con cámaras trampa de nutrias marinas, les sugiero que revisen la ONG Chinchimén, que es en Chile, y ellos, por ejemplo, son los únicos que han logrado rehabilitar exitosamente hasta cierto punto bebés de nutrias marinas, ¿no? De lontra felina. Entonces, hay imágenes que también ellos han puesto con cámaras trampa, donde se ve cómo interactúan algunos individuos agresivamente y no tan agresivamente entre ellos, pero muchas de estas cosas que se sabe del comportamiento es en base a observaciones más que en algo cuantitativo y más explorado.
Ok, doctor, pues bueno, no sé si alguno de los em, que nos están viendo tengan alguna otra pregunta que deseen realizar o quieran añadir algún comentario. Por vía chat nos hizo llegar Luis una pequeña foto. Sin embargo, bueno, no me permite compartirla.